Bien, regresamos a esta conversación que hemos iniciado sobre el tema de los recortes, el impacto del recorte en el mundo laboral, en el empleo o al menos en la ocupación de la gente, el Estado como gran entidad que derrama, pues a veces a cuentagotas, a veces con cubeta, a veces con manguera, recursos para toda la gente, el gobierno como gran empleador en cualquiera de sus ramas, y de pronto la realidad que le dice al gobierno: no vas a tener la cantidad de dinero que suponías tener y tienes que reorganizar y tienes que recortar el gasto. Y al recortar el gasto se empiezan a repartir sogas. Y en esa soga alguien hace un nudo y se cuelga de una viga. En un sentido figurado, claro, no es en sentido real. Muy bien, hay que suprimir personal innecesario. Pero es innecesario allí, pero necesario para sus familias y necesario para sí mismo. ¿Qué vamos a hacer con la gente? Que eso es lo que yo nunca he sabido. Dicen siempre, se van a suprimir los teléfonos celulares, se van a suprimir los gastos de viaje, se van a suprimir los guardaespaldas, se van a suprimir los ayudantes y los asesores y los estos. ¿Y esa gente suprimida qué? ¿Qué pasa? A ver, diputada, ¿qué? Porque su partido siempre dice, yo me acuerdo que alguien, un ciudadano decía que no, que se podía ahorrar la tercera parte del gasto del gobierno. Pues sí, y si los corren a todos se ahorra el 100. Claro. Pero ¿y qué hacemos con todos? Debo de decir que coincido con el diputado al decir que esto se tenía que haber hecho antes, pero no solamente al gasto que ocupan los trabajadores o la burocracia en su conjunto. Coincido también en que las comisiones ordinarias y especiales es una simulación más de esta Cámara. Nosotros propusimos inclusive cuando se presentó esta propuesta de recorte, que no solamente atacara a las comisiones o que solamente se hiciera el recorte en los trabajadores por honorarios, sino que también se aplicara a las dietas de los diputados, eliminar todas las subvenciones extraordinarias y vales de comida, vales de despensa, la tarjeta llave que inclusive nos están proporcionando, y que se atacara en realidad lo que es hacia el diputado, ¿no? hacia el legislador, porque estamos convencidos precisamente que los más afectados con este recorte, impulsado por gobierno federal, además, sí, porque lo vamos a decir así, si el gobierno federal no hubiera hecho este recorte al gasto público, seguramente la Cámara tampoco lo hubiese planteado de esa manera, ¿no? Hay un diputado que alguna vez fue senador y que un día se supo que había utilizado su franquicia postal en un volumen de correspondencia que le había costado al servicio postal 1 millón de pesos. Y yo pregunto, ¿quién se gasta 1 millón de pesos en cartas? Ni el cartero de Neruda costó tanto dinero, ¿no? Bueno, ni el coronel no tiene quien le escriba, este sí tenía quien le escribiera. 1 millón de pesos, 1 millón de pesos en el uso de la franquicia postal. Entonces tienen franquicia postal, en tiempos del internet, claro. Tienen franquicia de carretera y tienen un monto especial para boletos de avión, para ir a su distrito. Entonces, eso es lo que hay que ahorrar, o hay que correr al Ujier para que vaya a jugar solitario a su casa. Yo creo que si en verdad hubiera voluntad política, los diputados hubieran aprobado en la Junta de Coordinación, porque también nunca se subió al Pleno, ¿no?, a discutir este tema, si hubieran tenido que recortar sus gastos, en lo personal me refiero a no solamente los materiales, los insumos con los que cuenta la Cámara, de todos modos esto ya está por concluir, ¿no?, esta legislatura, pero sí necesitamos que primero que se haya discutido en la Cámara, ¿no?, en el Pleno. ¿Y no se discutió? No se discutió. Y segundo, que sí se tomaran en cuenta estas propuestas de recorte a los propios gastos y privilegios de los diputados. Creo que hubiera sido una buena solución. También hay muchos, por ejemplo, este edificio de San Lázaro, pues ya lo han hecho 2 veces. No, es que una vez se quemó, no, una vez hubo un incendio, y lo tuvieron que hacer.
Entonces, cuando alguien llega a la Cámara y dice, oye, no es posible, qué bárbaro, los baños todos feos, todo horrible, no tiene mantenimiento, mira nada más, qué horror, qué vergüenza. Lo arreglan, ponen bien los baños, qué bárbaro, qué dispendio, ya se pusieron a arreglar los baños, y luego ya le cambiaron ahí que la fachada. Sí, estaba toda sucia y cochina, pero caray, qué manera de tirar el dinero. O sea, ¿dónde está, digamos, la regla de gasto del gobierno? O sea, hay una palabra de moda ahora para todo, ¿no? Se llama protocolo. El protocolo de tal cosa, el protocolo de seguridad, el protocolo de la actuación de la fuerza pública. ¿Cuál sería el protocolo del gasto público? ¿En qué se tiene que gastar de a de veras y en qué no se tiene que gastar? En los servicios esenciales que tiene que proporcionar el gobierno. El gobierno tiene que proporcionarnos seguridad, nos tiene que proporcionar justicia. El gobierno, después de proporcionar esos dos servicios esenciales, seguridad y justicia, que han sido los más abandonados tradicionalmente, es increíble verdaderamente, entonces tiene que proporcionar pues, los recursos necesarios para los servicios públicos. ¿Y cuáles son los servicios públicos? Pues tener las calles limpias, tener alumbrado público, tener carreteras, tener infraestructura básica para puertos, para aeropuertos. Una vez que eso se completa, el gobierno, a mi forma de ver, ya no tiene que hacer nada, no tiene que andar promoviendo la economía. El gobierno tiene que hacer una cosa muy importante, tener el piso parejo para todo el mundo, dar justicia, seguridad, darle infraestructura básica a la población y dejar que la población desarrolle sus actividades, que sus anhelos le permitan desarrollar y su vocación le permita desarrollar. Y todo lo demás sale sobrando, el dispendio en burocracia. Si comparamos la cantidad de gente, que tú mismo lo acabas de mencionar, que trabaja en el gobierno federal, en los estatales, en el Distrito Federal y en los municipales, andamos hablando de más de 4,5 millones de habitantes, una cosa así. El gobierno obviamente es en relación con la población que tenemos del país. Sí, en relación con la población que tenemos es un dispendio extraordinario. Toda esa gente, si la ponemos a trabajar en cuestiones productivas, realizaría y tendría como consecuencia un efecto multiplicador económico extraordinario, verdaderamente. Nuestro modelo no está bien planteado. ¿Por qué no se hace eso de, o sea, si la gente aquí nada más hace grueso el gobierno, lo hace obeso, como se ha dicho, obeso y poco ágil, pues ¿por qué no los ponen a hacer cosas importantes o productivas? Claro. Mire, digo, si fuera así de fácil, ¿no? Yo considero, con mucho respeto a lo expresado por mis compañeros, difiero en algunos puntos, que la función esencial del gobierno no es dar empleo. Exacto. Quien ve en el gobierno la posibilidad de tener un empleo, no está viendo más allá de sus narices. El gobierno, entre otras muchas responsabilidades, tiene una clarísima y fundamental: generar políticas públicas que generen a su vez la posibilidad de atracción de inversiones y consecuentemente la generación de empleos. Y eso es dar seguridad y justicia. Es decir, no podemos de ninguna manera pensar, con todo respeto para lo expresado por el diputado Angulo, que el gobierno solamente tiene que dar servicios y olvidarse de la economía. Personalmente no comparto ese punto de vista. Los países desarrollados, en donde hay un dinamismo de la economía, en donde hay un crecimiento sostenido de la economía y consecuentemente empleo suficiente para todos, son países que han creado políticas públicas exitosas para atraer inversiones extranjeras y nacionales y generar desarrollo, riqueza y empleo. Y respecto al comentario regresando al tema de la Cámara, al comentario de la diputada Zuleima Huidobro, que mucho respeto, pero que no comparto su punto de vista, ella dice que si de veras hubiera voluntad política,
pues tendría que haber recortes a los ingresos de los diputados. Y yo le contesto a Zuleima y lo digo públicamente, la voluntad política no es de la cúpula de los grupos parlamentarios, es de cada uno de los diputados. Personalmente, yo ya pedí licencia como diputado, pero el tiempo que estuve aquí en San Lázaro, doné el 100% de mi dieta como diputado federal a asociaciones, asilos, orfanatos, casas hogar, asociaciones de enfermas de cáncer de mama, adultos mayores, enfermos de diabetes y escuelas, cientos de escuelas en mi distrito, el 4º Distrito Federal Electoral con cabecera en Jiquilpan, Michoacán. La voluntad política de hacer algo por los demás y sacrificar nuestros ingresos y dar ejemplo de probidad, honestidad y vocación de servicio no es de los grupos parlamentarios ni de la cúpula, es de cada uno de los diputados. Si cada uno de los diputados de esta legislatura y los que están por venir, ya no digan donaran el 100% de su dieta, donaran un porcentaje de su dieta, estaríamos sentando un precedente que verdaderamente transformaría el país. Bueno, pues terminamos este segundo bloque, vamos a ingresar a la segunda mitad de la emisión para continuar con este asunto de cómo el gobierno puede, pues por lo menos si no redistribuir, pues por lo menos reacomodar. Ahorita venimos.